Buenas tardes. Enciendo su cámara y en el chat del Zoom vayan poniendo su nombre, por favor. En el chat del Zoom vayan poniendo su apellido, nombre y registro, ¿ya? Bien. Enseguida, ahorita le voy a comenzar a compartir pantalla. Me van a decir si logran ver lo que le estoy compartiendo. ¿Se logra ver lo que estoy compartiendo? Sí. Bien. El día de hoy vamos a ver lo que es un ciclo completo, tanto de refrigeración como sería este. Esta es una máquina de refrigeración, por ejemplo, un aire acondicionado internamente como viene. No sé si conocen los antiguos aires acondicionados, que eran unas cajitas grandes. ¿Conocen? ¿Han visto? ¿No? Hay algunos módulos que tienen todavía de esos tipos de aire acondicionado. ¿Han visto, cierto? Más o menos este es su ciclo de comportamiento de una máquina de refrigeración. Va a estar dada por una válvula de estrangulamiento, un condensador que es un intercambiador de calor, por un compresor. Creo que está grabando. No está grabando. Voy a grabarlo en la nube. Un ratito ya. No me está dejando guardar.
Hacerlo. Y voy a grabar. Recording in progress. Ahora sí. Habíamos visto lo que eran los aparatos por separado, cómo era el funcionamiento de un condensador, que es un intercambiador de pared, que ya lo vimos. Es lo mismo que el evaporador. Ambos son intercambiadores de pared. Una válvula de estrangulamiento, cuál era la función que hacía, decaía la presión, decaía la temperatura y aumentaba el título calidad. Y en el compresor lo que hacía era que el trabajo ingresaba para elevar la presión, de una presión 1 a una presión 2. Y este número que me está dando es el sentido del ciclo. En ciclo de refrigeración, el sentido sería de 1 a 2, a 3 y a 4. Entonces giraría para este lado. Pero en máquinas térmicas de calor, el sentido es contrario. Que también vamos a ver eso, que va a ser lo primero. ¿Qué sería esto, no? Este es un ciclo combinado, por si acaso. Lo estoy mostrando que lo van a ver en Termo 2, en máquinas térmicas y en turbomáquinas. En turbomáquinas lo van a ver todo lo que es la deducción. Un ciclo de calor, un ciclo Rankine, y un ciclo Brayton de gas. Ciclo de vapor y un ciclo de gas. A eso se le llama un ciclo de potencia combinado. Que esto mayormente se ve en las centrales termoeléctricas que ustedes van a ver en la generación de distribución de energía, que lo ven o lo han conocido la termoeléctrica de Warner, por ejemplo, es una, funciona con gas y funciona también con el vapor mismo. Y también está lo que es de Guaracachi, ¿no? De Ende. En este caso, vamos a ver este ciclo simple, que es un ciclo de una máquina térmica de calor, donde va a tener una bomba, que ya también analizamos el aparato solamente la bomba, la caldera, que es un intercambiador de calor, igual que el condensador, que son de pared, trabajan isobáricamente, y la turbina, ¿no? Que genera a través del fluido el trabajo de flujo, se vuelve un trabajo mecánico y ese trabajo mecánico va a un generador y de ese generador se distribuye en la línea de transmisión en forma de energía eléctrica. Entonces vamos a saber cómo yo puedo aumentar mi rendimiento de una máquina térmica, cómo saber si mis cálculos están bien realizados y cómo yo puedo llegar a aumentar el rendimiento que yo deseo, de acuerdo a la potencia que deseo generar. Entonces, en eso es lo que uno va a analizar cuando vayan a trabajar. Ustedes siempre van a buscar mejorar el rendimiento de su máquina.
de su producción también, en este caso una producción de generación de energía. Lo mismo van a llegar en el momento que ustedes vayan a trabajar en situaciones que tienen que mejorar el rendimiento de la empresa, ya sea a través del rendimiento de la producción o ya sea también en la parte económica, ¿no? ¿Cuál es más factible? ¿Cómo yo le puedo generar mayor recurso a una empresa? Eso es lo que se encarga el ingeniero en realizar, ¿no? Realizar ese estudio para poder determinar la mejora dentro de una empresa. En nuestro caso son la parte de generación de energía, todo lo que venga, todo lo que tenga que ver con la energía, ya sea a través de flujo, ya sea a través de energía mecánica, que se transfiera a energía eléctrica o otro tipo de energía. Por ejemplo, está la energía eólica, la energía termosolar y distintos, ¿no?, tipos de energía. Lo mismo uno va a estudiar de acuerdo a lo que vaya a realizar. En este caso, nuestro trabajo va a ser realizar el estudio de una máquina térmica, de una bomba de calor, como lo tenemos aquí. Esta es una máquina térmica, que lo van a ver en la parte de la segunda ley, como un redondito nada más. Pero este redondito que van a ver más adelante, que sería este de acá, por si acaso, este, a ver, vamos a poner... Ya, supongamos que esta es la máquina térmica, esta en sí es una bomba de calor. Este redondito de acá es todo el ciclo que acabamos de ver, todo esto. Solamente lo que se ve ahí es el resultado internamente. Cuando estudiamos la segunda ley, vemos los agentes externos que influyen sobre la máquina, sobre el sistema. Entonces, nosotros vamos a analizar primero el sistema, el funcionamiento de cada uno de los aparatos aplicando la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Y luego en la segunda ley vamos a ver las transformaciones de calor debido a un cambio de temperatura por una alteración en su estructura, que sería un desorden que va a tener la molécula, que sería la entropía, que eso se va a ver más adelante. Ahora sí, le di una pequeña introducción a lo que es esto, pero ahora vamos a empezar cómo realizar esto. Lo primero, lo que habíamos aprendido por aparato se sigue cumpliendo. ¿Cómo trabaja un intercambiador de pared? ¿Cuáles son las funciones que uno debe saber de ese aparato? Yo de entrada, solamente por saber que tengo que instalar ese equipo, ¿qué condiciones yo voy a tener ya de entrada sabiendo? ¿Qué condiciones? Sin pena, no pasa nada si se equivoca. Lo que quiero es que me respondan. ¿Cuál sería? ¿Cuáles son las condiciones? No me digan que se han olvidado. Lo que sale tiene que ser tal cual lo que entra. ¿Cuál? Lo que sale tiene que ser tal cual lo que entra. Ya, ese sería el balance de masa. En todo lo que es dispositivos de sistemas abiertos, el balance de masa es el mismo. Pero aquí hay algo en común. ¿Se acuerdan que habíamos hecho para tubos y demás? Tubo en T, cámara de mezcla. Había una entrada y dos salidas, o dos entradas y una sola salida. Dígame en este ciclo, ¿cuántas entradas y salidas tiene esto? Por aparato. Una entrada y una salida. Una entrada y una salida en todo, fíjense. Una turbina ingresa y sale por acá. De salida de la turbina, después de haber expandido, entra el condensador y vuelve a salir por acá.
De aquí lo mismo con la bomba. Ingresa la bomba, sale por acá el fluido. Tienen una sola entrada y una sola salida. ¿Qué significa ese? ¿Qué me quiere decir eso? El flujo másico va a ser el mismo en todo el proceso. O sea, mi flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2, igual al flujo másico 3, igual al flujo másico 4. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Esto sería un ciclo cerrado entonces? Correcto. Es un ciclo cerrado. Porque lo que vamos a hacer es echar a trabajar el fluido que va a pasar por todos estos aparatos, en el cual me va a generar un trabajo, una energía al fluido y luego se va a transformar en una energía mecánica. En este caso es un ciclo de vapor, lo que vamos a estudiar ahorita. Pero aquí, por ejemplo, la caldera solamente se ve una sola entrada y una sola salida, pero hay otra entrada de otro fluido, pero no se llega a mezclar. Por ejemplo, ¿cuál sería en la caldera? Puede ser que yo esté quemando gas para generar calor, entonces aquí va a haber una transformación de calor debido a la combustión, que va a pasar a hervir el agua, y esa agua hervida o recalentada, porque va a recalentar dependiendo de la situación, va a pasar por la turbina, lo que va a golpear el fluido, haciendo girar el eje y transformando esa energía de flujo en una energía mecánica. Y como va a estar golpeando, va a reducirse la transformación de calor y va a expandir. ¿Qué quiere decir? Decae la presión, decae la temperatura y aumenta el título calidad. En este caso baja el título calidad, porque va a pasar de un estado de vapor recalentado a un estado de mezcla. Luego va a pasar por un condensador. ¿Qué es lo que hace el condensador? Es también un intercambiador de pared, pero en este caso lo que va a hacer es perder calor. En el de aquí va a ganar calor y aquí pierde. Entonces aquí va a haber una sustancia más fría todavía que va a cruzar por las paredes y lo que va a hacer es que descienda la temperatura y las condiciones del fluido que viene por el sistema. Entonces lo que va a pasar aquí es que va a perder calor, que va a ser lo mismo que va a ganar, en este caso lo que va a ganar el exterior a lo que está perdiendo en sí nuestro sistema, pero trabajan isobáricamente, las presiones son iguales tanto en la entrada y en la salida, de acuerdo al tipo de fluido. Ahora, va a pasar de un estado de mezcla a un estado de líquido saturado. ¿Qué hace el condensador? Lleva un estado de calidad de mezcla y baja hasta un estado de líquido saturado, donde mi título de calidad siempre va a ser 0. Esa es la función del condensador. Y trabaja isobáricamente, fíjense que las presiones van a ser iguales. La bomba, ¿cuál es la función de la bomba? A ver, si recuerdan. ¿Cuál es la función? Fue la última clase, ¿no? Que hemos hecho, ¿no? Los aparatos cumplen una sola función. No puedo yo cambiarle otra función diferente. Si yo instalo un equipo, ese equipo va a hacer las funciones que fue hecho, ¿no? Si uno lo fabrica fue para cierta función. La bomba tiene una cierta función. ¿Cuál es su función de la bomba? ¿Cuál es su función adecuada? Aumenta la presión, muy bien. ¿Qué más pasa? ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye. ¿Disminuye seguro? ¿Estás seguro cómo trabaja la bomba? Tiene una fórmula particular, es la única que tiene del trabajo. ¿Cuál es su fórmula particular? Primero, todo lo que está pasando aquí es líquido, es líquido saturado, en sí es líquido. ¿Cuál es la propiedad de los líquidos? Como yo reconozco que es un líquido y cuando es un gas. Es incompresible. Al ser incompresible, lo que está viendo es variación de presión, pero no de volumen. Entonces aquí esto va a trabajar
isométricamente o isocóricamente a volumen constante. Lo que va a permanecer constante va a ser mi volumen específico. O sea, si yo tengo mi volumen específico 3, ya tengo el 4. Ya no necesito determinar. Lo que va a cambiar solamente son las presiones. Segundo, esa bomba va a ser adiabática, y si es adiabática, las entropías de entrada y de salida van a ser iguales. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta? En un intercambiador de calor solamente produce calor, pero no hay transformación o no hay variación de presión y no hay trabajo. No generan ninguno de estos dos aparatos trabajo. Regla principal. Hay transferencia de calor, pero no de trabajo en intercambiador de calor. En lo que es turbina y bomba, puede ver que exista calor cuando sean sistemas reales, pero lo que vamos a estudiar son sistemas ideales. Y en sistemas adiabales, la turbina como la bomba se consideran adiabáticas. ¿Qué significa adiabático? Que no hay transferencia de calor. Que no hay transferencia de calor, el calor es cero. Entonces, como no hay calor, lo siguiente, si es un proceso adiabático, ¿qué quiere decir? Que la entropía de entrada y de salida van a ser iguales. Mi S1 y S2 van a ser iguales, porque es adiabático. Lo mismo para la bomba, el 3 y el 4, el S3 y el S4 van a ser iguales, si es adiabático. En el caso que no tenga datos y me diga que es adiabática, ya directamente ya tengo mi segundo dato. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora sí. Siguiente. El ciclo, fíjense que esto es lo contrario. Va a entrar del inicio de la turbina, va a pasar por el condensador, luego ingresa a la bomba y de la bomba a la caldera y vuelta a la turbina. Esto sería un ciclo. Donde inicia, vuelve a terminar. En este caso, este es un ciclo de Rankine. ¿Cuál es la cuestión que vamos a analizar acá? Que el rendimiento de esta máquina térmica tiene que cumplir con ciertas condiciones. Que la sumatoria del trabajo de la turbina más el calor desechado tiene que ser equivalente al calor producido por la caldera más el trabajo introducido a la bomba. Todo lo que ingresa tiene que ser igual a lo que sale. ¿Qué ingresa? El calor y el trabajo de la bomba. ¿Qué sale? El trabajo de la turbina y el calor desechado. Principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma o se transfiere en otro tipo de energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tiene que haber un equilibrio de energía. Que la sumatoria de estos energías que están ingresando tiene que ser igual a la energía que está saliendo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Perfecto. Ahora sí vamos a empezar con el ejercicio. Todo lo que le he dado solamente el razonamiento puro de acuerdo a lo que las condiciones del aparato y del sistema. Nada más. Eso se cumple para cualquier ciclo Rankine. Ustedes vean, cualquiera que sea, se debe cumplir. Ahora analizamos de acuerdo a los datos que yo tengo. En un ciclo de potencia de vapor se dan las siguientes condiciones de 100 bares y 520 grados centígrados en la entrada de la turbina. Esas son las condiciones de entrada a la turbina. Mi estado 1. Presión de 100 bares, temperatura de 520 grados centígrados. 0,3 bares y el 90% de la calidad a la salida de la turbina. Después que expande la turbina, voy a tener una presión de 0,3 y un título de calidad del 90%. Si me da un título de calidad del 90%, ¿en qué estado estaría saliendo? En el estado 2. En el estado de mezcla, muy bien, correcto. Al ser mayor que 0, pero menor que el 100%, entonces me está dando un estado de mezcla, que va a haber vapor y líquido a la vez en estado de saturación. Ahí está entonces la condición. Siguiente.
tenemos un líquido saturado de 0,3 bares a la salida del condensador. Entonces, ingresa esto al condensador y me dice que la salida va a tener 0,3 bares, la misma presión, porque este aparato es un intercambiador de calor, las presiones son iguales, proceso isobárico. Entonces, la presión 3 es igual a la presión 2. Y me dice que es líquido saturado. Entonces, lo que decae es el título calidad. De un título calidad del 90% pasa a un título calidad 0, donde todo lo que va a estar ahí es condensado, totalmente líquido, en condición de saturación. Una vez que ya pasa el condensador, dice que de esta presión de 0,3 bares, llega a salir de la bomba a 100 bares. Entonces, esto va a ingresar a la bomba, y como es líquido saturado, todo es líquido, el líquido es incompresible. Entonces, mi volumen específico de entrada va a ser el mismo que de salida. Porque el líquido no puedo comprimir yo. Es una propiedad que ya tiene el mismo líquido, que no se puede comprimir. Como todo el 100% es líquido, no va a tener cambio de volumen. El volumen sigue siendo el mismo. Lo que va a variar va a ser la presión. Y para que varíe la presión tiene que aumentar o tiene que haber un trabajo que me haga elevar la presión. Y ese trabajo es el trabajo de la bomba. Y esa bomba va a ser adiabática en condiciones ideales. Entonces, las entropías de entrada y de salida, si en el caso no me diera algún valor, tendría que ser la misma. Ahora sí. Eso es lo que me está diciendo a lo que sale a 100 bares, que sería la presión misma que va a ingresar a la turbina, porque la caldera es un intercambiador de calor. Y al ser un intercambiador de calor, esto trabaja isobáricamente, que quiere decir que la presión 4 va a ser igual a la presión 1, siempre. Todo intercambiador de calor, siempre en las entradas y las salidas van a ser la misma presión, siempre y cuando sea el mismo fluido. Ahora, el flujo másico que está aquí circulando por la unidad de tiempo, la cantidad de materia, es de 40 kilogramos sobre segundo. Entonces, esa es la masa que está circulando del estado 1 al 2, al 3 y al 4. Todo ese ciclo hace este flujo másico. Considere que la energía cinética y potencial son 0, entonces estoy considerando la energía cinética y potencial en cada uno de los aparatos sea 0. Determina el trabajo de la turbina, me está pidiendo, este trabajo que está saliendo. El calor cedido del condensador, este calor que se está perdiendo. El trabajo de la bomba que yo debo ingresarle o darle para que eleve la presión, me está pidiendo. Y el flujo calorífico de la caldera, este calor que se está introduciendo por la unidad de tiempo. Entonces, en base a todo esto, me da el flujo másico, que sería 40 kilogramos sobre segundo, que va a circular por todo el ciclo, y la presión de salida 4, que sería 100 bares, que es la misma que la presión 1. Fíjense, 100 bares, 100 bares. Porque esto no me hace variar la presión, solamente aumenta el calor, y al aumentar el calor va a aumentar la temperatura y va a cambiar la condición. Ahora, una vez que ya tengo todo, mi estado 1, mi estado 2, mi estado 3 y mi estado 4, los valores, analizo estado por estado para determinar las propiedades en cada punto. En sí tengo 4 puntos donde yo voy a realizar un estudio de su propiedad, en cada entrada y en cada salida. Entonces, analizo mi estado 1. ¿Qué tengo del estado 1? La presión de 100 bares y la temperatura de 520 grados centígrados. Y 100 bares sería igual a 10 megapascales. Y mi temperatura 1 es de 520 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que 100 bares son igual a 10 megapascales. Sí. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a la tabla y voy a buscar la sustancia que vamos a trabajar. ¿Qué va a ser agua? Entonces voy a entrar a la tabla de saturación del agua. Y voy a buscar compresión de
10.000 kilopascales. ¿Qué hay? 8.000, 10.000. Para 10.000, ¿cuánto es mi temperatura de saturación? ¿Cuánto logran ver ahí? 311. 311. Eso lo voy a copiar. 311. ¿Cuál es mayor? ¿Mi temperatura de dato o mi temperatura de saturación? De dato. De dato. Y si la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, ¿en qué estado se encontraría el estado 1? Vapor recalentado. Si mi temperatura 1 es mayor que la temperatura de saturación, vapor recalentado. Entonces debo ingresar a la tabla de vapor recalentado con presión y con temperatura. Entonces ingreso vapor recalentado o sobrecalentado. Y voy a buscar 10 megapascales de presión. Para 10 megapascales, aquí tengo la temperatura de saturación, y yo quiero para 520. No hay para 520, solamente hay para 500 y 550 los valores de entalpía. ¿Qué debo hacer entonces si yo quiero para 520? Interpolar. Entonces, interpolen y me dicen cuánto le da el valor de la entalpía para 520 grados centígrados. Sáquenlo. Hasta el momento todo se está entendiendo o hay alguna duda. Si hay duda, pregunten nomás sin pena. Es muy importante que sepan este tema en sí, porque si saben hacer un ciclo, cualquier aparato lo pueden realizar. Ya, vamos a ver si nos salió lo mismo. 3.425,86. Ahí está. Entonces, de esa manera yo obtengo mi entalpía 1 de acuerdo a las condiciones que me está dando. Para la temperatura de 520, esta sería su entalpía. ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Entonces ya analicé mi estado 1, ahora voy con mi estado 2. En mi estado 2 yo tengo la presión y el título calidad. Si me da este título calidad, el estado sería mezcla. Y si es mezcla, ¿qué pasa con esta presión? Y si esa es la presión de saturación, inmediatamente, ¿cuánto valdría mi temperatura 2? Por medio de la tabla, que sería la misma temperatura de saturación, porque está en condiciones de saturación. Para que una sustancia esté en condiciones de saturación, tanto la presión como la temperatura tienen que ser de saturación. Entonces, en mi estado 2 tengo la presión y el título calidad. Entonces, esta presión es mi presión de saturación, que debo encontrar mi temperatura 2, que es la temperatura de saturación. Entonces, voy a entrar con 30 kilopascales. Voy a buscar 30 kilopascales en presión en la tabla de saturación. Y para 30, mi temperatura de saturación, ¿cuánto es? 69.09. Ese valor lo voy a copiar. 69.09, que sería mi temperatura 2. Ahora, como es mezcla, tengo que sacar la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vapor saturado. Entonces, para 30, voy a sacar el valor del HF y del HG, que es la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vapor saturado. ¿Cuánta es mi entalpía de líquido saturado?
¿Cuánto se logra ver ahí? 289.27. ¿Y de vapor saturado? 2624.6. Entonces, estos dos valores los voy a copiar y lo voy a anotar acá. 289.27 y 2624,06. Aplico la ecuación de título calidad que me indica lo siguiente. ¿Qué me dice el título calidad? Si es que no está y no recuerda, me dice lo siguiente. Que el título calidad es igual a la entalpía de dato, que sería mi entalpía 2, menos la entalpía de líquido saturado, sobre la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido saturado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que es una fórmula ya aplicada anteriormente. Entonces, una vez que yo tengo esto que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar al título calidad y esto que está restando va a pasar a sumar. Quedándome de esta manera. Que la entalpía 2 es igual a la entalpía de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido saturado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces voy a reemplazar los valores. El valor de la entalpía de líquido saturado, 289,27 kilojoules sobre kilogramos, más el título calidad de 0,9 por la entalpía de vapor 2624,06 menos la entalpía de líquido saturado 289,27. Reemplazo y voy a obtener mi entalpía 2, que sería igual a 2390,58. Me dicen si les sale ese valor. Bien, ya con eso ya tengo mi entalpía 2. Con eso ya determiné mi estado 2. Ahora va a pasar por el condensador. Y por el condensador me dice que va a ser la misma presión, va a estar en la misma condición de saturación, que quiere decir que va a ser la misma temperatura, pero lo que cambia es la entalpía porque va a estar en condición de líquido saturado, que todo el 100% va a ser líquido. No hay nada de vapor. Eso me está diciendo el título calidad 0. Entonces en el estado 3 yo voy a tener la presión y el título calidad 0, donde mi entalpía 3 va a ser igual a la entalpía de líquido saturado determinado por tabla. Para 30, para el líquido saturado, mi entalpía de líquido saturado es 289,27. Y mi volumen específico de líquido saturado, que lo voy también tabular, es 0,0122 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, copio esos valores. Ahí lo tengo. Mi valor de la entalpía, 289,27 kilojoules sobre kilogramo, y mi valor de volumen específico, que es 0,0122 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Se entendió cómo obtuve este valor del estado 3? Sí, se entendió. Bien. Hago lo mismo para el estado 4. En el estado 4 yo tengo la presión de dato, que es la presión de 100 bares, que sería 10.000 kilopascales. ¿Y cuál sería mi otro dato? ¿Alguien me puede decir? El volumen específico. ¿Y cuál sería el valor del volumen específico 4?
Correcto, el mismo volumen específico 3, porque la bomba va a trabajar isocóricamente el mismo volumen. Entonces, si yo tengo el 3, ya directamente ya tengo el 4. Entonces, en mi estado 4 voy a tener el volumen específico 3 que va a ser igual al 4, que es 0,01022 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ya tengo mi estado entonces 4, mi estado 3, mi estado 2 y mi estado 1. Ahora, ya determiné las condiciones de las propiedades en cada punto. Ahora tengo que encontrar lo que me está pidiendo el ejercicio, que determina el trabajo de la turbina, que determina el calor cedido del condensador, el trabajo de la bomba y el trabajo de calor de la caldera o el trabajo de flujo de la caldera que va a generar ahí todo ese flujo calorífico. De cada uno de estos aparatos tengo que analizar. No aplico el balance de masa. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué no aplico el balance de masa? Correcto, porque el flujo másico es el mismo para todos los estados. Entonces, no hay necesidad que yo lo tabule porque yo sé que va a ser el mismo. Este 40 kilogramos por segundo pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá. Entonces, va a ser el mismo flujo. No hay necesidad. Pero sí, yo debo aplicar el balance de energía para cada aparato que ya lo vimos anteriormente. Aplico entonces el balance de energía tanto para la turbina, para el condensador, para la bomba y para la caldera. Entonces aplicamos entonces. Analizamos primero la turbina, aplicamos el balance de energía de la turbina del estado 1 al estado 2. Condiciones de entrada y de salida. Entonces lo que aplico es el balance. Calor menos el trabajo de la turbina es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Ahí hemos dicho que la energía cinética potencial lo despreciamos, entonces serían 0. Y como la turbina es adiabática o en condiciones ideales, va a ser 0. Solamente va a ser distinto de 0 si me lo dice el enunciado. Si en el caso no me dice nada, se asume que es ideal. Entonces, que va a valer 0. Entonces voy a tener que el trabajo de la turbina va a ser igual a la variación de entalpía. Y la variación de entalpía es condiciones finales menos condiciones iniciales. H2 menos H1. Pero me estorba este negativo. Este negativo lo paso al otro lado a multiplicar y me queda que el trabajo de la turbina va a ser igual a la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Como tengo mi entalpía 1 y mi entalpía 2, determino el valor del trabajo de la turbina. Mi entalpía 1, 3425.86 kilojoules sobre kilogramos, y mi entalpía 2, 2390,58 kilojoules sobre kilogramos. Entonces copio esos dos valores. 3425,86 menos 2390,58 kilojoules sobre kilogramos. Y determino el trabajo de la turbina, que va a valer 1035,28 kilojoules sobre kilogramos. ¿Se entendió cómo determiné el trabajo de la turbina? ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, ya analicé el primer aparato, que sería la turbina. El siguiente sería el condensador, que sería del estado 2 al estado 3, condición de entrada, condición de salida. Entonces, analizamos el condensador, el balance de energía de 2 a 3. Condición inicial, condición final. Calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial, que esta es la primera ley de la termodinámica para sistema abierto. Como habíamos dicho, despreciamos la energía cinética y potencial, son 0. Y como es un intercambiador de calor, nunca genera trabajo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Entonces lo que voy a tener que el calor va a ser igual del condensador a la variación de entalpía. Y la variación de entalpía es condiciones de salida menos las condiciones de entrada. H3 menos H2. Entonces reemplazo los valores. ¿Cuánto vale H3? Mi H3 va a valer 289,27 kilojoules sobre kilogramos menos mi entalpía 2, 2390,58 kilojoules sobre kilogramos. Reemplazo y me va a dar que el calor
del condensador va a ser menos 2101,321. Diré coma 31. 2101,31 kilojoules sobre kilogramo. ¿Alguien me dice por qué es negativo? ¿Por qué sale negativo? Porque está saliendo del sistema, ¿no? Está desprendiendo del sistema hacia el exterior. Entonces por eso es negativo. Siempre cuando el calor salga, negativo. Siempre cuando el calor ingrese, positivo. Ese signo me está diciendo que está perdiendo calor. Nada más. Ahí está. Auxi, ¿Sí? una pregunta para reconfirmar. ¿El volumen específico del 3 y el 4 son lo mismo porque un líquido no se puede, no se puede comprimir, ¿no? Correcto. Muy bien. Es Ok. así. Ahora sí. Luego analizo el siguiente aparato, que es lo que estamos diciendo, la bomba, lo que acaba de mencionar su compañero. Y en la bomba yo voy a tener las condiciones del estado 3 y del 4 voy a tener la presión y el volumen específico porque el líquido es incompresible, no se puede comprimir. Entonces mi volumen específico 3 es igual al 4. Entonces ya tengo volumen específico y presión de datos en el estado 4. Entonces, cuando analice la bomba, voy a aplicar el balance de energía de 3 a 4, que va a ser calor menos el trabajo, variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. Cinética y potencial van a ser cero porque dice que despreciemos la energía cinética y potencial. Y como es una bomba y no me está diciendo que tiene un rendimiento o una pérdida, entonces lo que está diciendo entonces que va a ser condición ideal. El calor va a ser cero. Entonces voy a tener menos el trabajo de la bomba igual a la variación de entalpía. Condiciones finales menos condiciones iniciales. H4 menos H3. Por este negativo cambia la posición y va a ser inicial menos final. El trabajo de la bomba va a ser H3 menos H4. Mi entalpía 3 es de 289,27 y mi entalpía 4, 299,47. Ahora, ¿de dónde sale este valor de la entalpía 4? Porque no la tengo. No está aquí en el dato 4. No está. Solamente hay volumen específico y presión. Entonces me falta determinar ese trabajo de la turbina. ¿Cómo lo determina entonces ese trabajo de la bomba de aire? ¿Cómo lo determino? Aplicando el balance de masa de la bomba, el balance de energía de la bomba aire, que es igual a menos el volumen específico 4 por la diferencia de presión. La presión es sí un dato y mi volumen específico 4 es igual al volumen específico 3. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar. El trabajo que yo tengo acá es lo mismo que este otro trabajo. Aplicando el balance de energía y aplicando la ecuación de la bomba para el trabajo específico que tiene ese aparato. Igual, el trabajo de la bomba es igual al trabajo de la bomba. Entalpía 3 menos la entalpía 4 igual al trabajo de la bomba, que sería igual a menos el volumen específico 4 por la diferencia de presión. Lo que quiero es la entalpía 4. Entonces, esto que está con negativo pasa con positivo y esto que está con negativo pasa con positivo. Mi entalpía 4 va a ser igual a la entalpía 3 más el volumen específico 4 por la diferencia de presión, presión 4 menos la presión 3. Mi entalpía 3, 289,27 kilojoules sobre kilogramo, más el volumen específico 4, que lo tengo acá, 0,01022 metros cúbicos sobre kilogramo, por la presión 4, que sería 10.000 kilopascales, menos los 30 kilopascales, que sería la presión 3. Reemplazo y determino recién mi entalpía 4, que sería 299,46 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale. Bien.
Y una vez que tengo mi entalpía 4, reemplazo acá para determinar el trabajo de la bomba. 289 que es la entalpía 3 menos la entalpía 4 que es 299,46 y me da que el trabajo de la bomba es menos 10,19 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si le sale ese valor. ¿Le sale el mismo valor? Bien. Y una vez que ya tengo esto, me falta analizar solamente la caldera. Y como me dice que es flujo calorífico, entonces por la unidad de tiempo. Entonces tengo que multiplicar por el flujo másico. Aplico el balance de energía para la caldera, pero en función con el flujo másico. Fíjense que lo que cambian es que el flujo calorífico siempre va a tener un cerito arriba, donde diga el calor. Entonces, flujo calorífico de la caldera menos la potencia, en este caso la caldera es un intercambiador de calor, no genera potencia, esto va a ser 0, es igual al flujo másico por la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Cinética y potencial son despreciables, son 0. Como habíamos dicho, no genera trabajo porque es un intercambiador de calor, esto es 0. Entonces me queda que el flujo calorífico es igual al flujo másico por la variación de entalpía. Y la variación de entalpía es entrada, salida menos entrada. Que sale H1, que ingresa H4. Fíjense. Que ingresa a la caldera H4, que sale H1. Entonces reemplazo los valores. Mi valor de H1, que es la entalpía que está saliendo de la caldera, es 3425,86. Y mi entalpía 4 que está ingresando a la caldera es 299,46, que lo acabamos de encontrar acá. Eso multiplicado por el flujo másico, 40 kilogramos sobre segundo. Kilogramos con kilogramos se van y me queda en kilojoules sobre segundo. La unidad del flujo calorífico. El flujo calorífico de la caldera va a ser igual a 125.056 kilojoules sobre segundo. Me dicen si les sale ese valor. Bien. Una vez que ya tienen el flujo calorífico, es lo que me pedía. Ya resolví el ejercicio, lo que me estaba pidiendo. Está bien. Pero ¿qué me garantiza que yo lo que hice esté bien? ¿Cómo yo sé que lo que acabo de hacer está bien hecho? ¿Cómo yo lo puedo determinar si está bien? A ver, alguien que recuerde que lo acabo de explicar justo al inicio. ¿Qué me dice el principio de conservación de la energía? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. Correcto. Y cuando aplicamos el balance de masa, toda la energía que ingresa es igual a la que sale, ¿cierto? Y habíamos dicho que la sumatoria de lo que está ingresando tiene que ser igual a lo que está saliendo, que quiere decir que la suma del calor de la caldera más el trabajo de la bomba tiene que ser igual al calor que sale del condensador más el trabajo de la turbina. Entonces sumo esto, me tiene que dar lo mismo que esto, lo que acabo de encontrar. Entonces para aquello necesito encontrar ya no flujo calorífico, sino calor. Y para determinar el calor o el flujo calorífico es igual al flujo másico por el calor.
de la caldera. Yo quiero el calor de la caldera, va a ser el flujo calorífico sobre el flujo másico. Los 125.056 kilojoules sobre segundo sobre el flujo másico de 40 kilogramos sobre segundo. Segundo y segundo se van y ya tengo el calor, que sería 3.126,4 kilojoules sobre kilogramo. ¿Le sale ese valor? Sí, sale. Ahora, y aquí es donde yo voy a cumplir esta condición. Poco lo enseñan, pero es bueno que ustedes lo sepan. ¿De dónde nace toda esa ecuación de demostración? De lo que acabo de decir, principio de conservación de la energía. Todo lo que ingresa tiene que ser igual a lo que sale. La energía no se destruye, solamente se transforma o se transfiere en otro tipo de energía. Entonces, el trabajo de la turbina más el calor del condensador es igual al calor de la caldera más el trabajo de la bomba. Reemplazamos. Todos estos valores son absolutos, siempre van a ser positivos, por más que sean negativos. Entonces, el trabajo de la turbina es 1035,28, fíjense, el trabajo de la turbina, 1035,28 kilojoules sobre kilogramo, más el trabajo del condensador, 2101,31. 2101,31. Va a ser igual al calor de la caldera, que sería 3126,4, más el trabajo de la bomba, 10,19 kilojoules sobre kilogramo. Esto me tiene que dar lo mismo que esto. Entonces aquí me sale 3136,59 y aquí también me sale lo mismo, 3136,59. Me dicen si me sale lo mismo. Sí sale Ausi. Perfecto. Entonces yo lo que acabo de hacer está bien hecho, porque lo acabo de demostrar. Siempre cuando tengan dudas en sus datos, pueden realizar esta demostración para ver si lo que acaban de hacer está bien. Y ya lo tienen ahí. Aplican esto y van a ver si sus resultados que acaban de sacar son correctos. Primero las condiciones, ¿no? Siempre el calor de caldera va a ser positivo, siempre el calor del condensador negativo, siempre el trabajo de la bomba negativo, siempre el trabajo de la turbina positivo. Eso siempre de entrada. Y aquí se hace con valores absolutos, todo positivo. Ahora, una vez ya determinado todo eso, ya demostrado que lo que acabo de sacar está bien, yo quiero saber el rendimiento de mi máquina térmica que tengo ahí, de ese ciclo. ¿Cuánto me rinde en realidad de todo lo que me genera toda esa distribución? ¿Cuánto es lo que en sí yo estoy ocupando para generación de energía? Aplico esto. Primero, ¿qué es el trabajo neto? Es la sumatoria de los trabajos. El trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Pero también lo puedo determinar que es el calor de la caldera menos el calor del condensador. Cualquiera de estas dos maneras yo puedo determinar el trabajo neto. Y el rendimiento no es nada más que el trabajo neto sobre el calor de la caldera. Si yo reemplazo este trabajo neto por el calor de la caldera menos el calor del condensador, va a ser, esto se va a dividir para ambos. Calor de la caldera sobre el calor de la caldera me da 1 menos el calor del condensador sobre el calor de la caldera. Con cualquiera de estas dos, yo puedo determinar el rendimiento, ya sea a través de los trabajos o ya sea a través del calor. Esto solamente aplico siempre y cuando sea real o aplicado al ejercicio dependiendo de lo que me está dando la condición. ¿Se entendió esta parte de aquí?
¿Sí o no? De las fórmulas. Del trabajo neto y el rendimiento. Esto es como un formulario que no se deben olvidar. Ahí. Ahora, yo voy a determinar el rendimiento de este ciclo que yo acabo de realizar, de todo esto. ¿Cuánto es el rendimiento en sí que yo estoy aprovechando de ese sistema? Entonces determino, pues, 1 menos el calor del condensador. ¿Cuánto vale el calor del condensador? 2101,31 kilojoules sobre kilogramo, sobre el calor de la caldera, 3126,4 kilojoules sobre kilogramo. Y me va a dar un rendimiento de 0,3279. Me dicen si le sale ese valor. Auxi, este valor neto es el que utilizamos el que logramos utilizar ¿De máquina? del todo el ciclo. Sí, es el trabajo neto de todo el ciclo. Y lo mismo, Entonces ¿sí? sería el 32%, bueno, el 32,79% del trabajo realizado es lo que utilizaríamos o cómo es, cómo funciona. Lo que me está diciendo es que el 32,79% es lo que yo estoy aprovechando de todo ese ciclo. Entonces, eso es lo que yo voy a tener de eficiencia de mi máquina térmica, del aprovechamiento, de la potencia útil, se podría decir, lo que nosotros vamos a ocupar o lo que vamos a llegar a generar para distribuir. Los restantes se pierden. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a mejorar el rendimiento? Si en el caso yo quisiera, digamos, tengo una instalación, como vemos ahí, y pucha, no me está abasteciendo lo que yo deseo. Yo quiero mejorar ese rendimiento. Pues entonces, ¿cómo yo puedo mejorar el rendimiento? Elevando la temperatura de entrada a la turbina, pero si yo elevo la temperatura de la turbina, puede ser que el material no lo resista y se dilate y daña la turbina, o la otra que tenga etapas de recalentamiento, que quiere decir, y de doble expansión, que coloque dos turbinas, que vuelva aquí a salir una línea, vuelva a calentar y vuelva a ingresar a la turbina y vuelva a salir. Ya sería otro tipo de ciclo, que sería con recalentamiento con doble expansión, y hay otro tipo también de ciclo, pero tienen la misma finalidad, aumentar el rendimiento de lo que yo deseo. A veces sale más caro, a veces sale más barato, pero dependiendo cuál es más factible para mi distribución. Pero en este ejercicio ya estaba el sistema, solamente lo que he hecho es determinar las condiciones de ese sistema. Ya si quiero mejorarlo, ya tengo que ver qué equipo o qué aparato debo aumentar o reemplazar para mejorar mi instalación. Entonces lo que me está diciendo aquí que el 32,79% es lo que se está aprovechando para la distribución. ¿Se entendió? Ahora sí, gracias. Perfecto. ¿Cuál es lo bueno de todo esto? Que uno no es solamente tabularlo, sacar los datos, porque seríamos técnicos si lo hiciéramos nomás de memoria. Lo que estamos haciendo es razonando por qué yo estoy aplicando esto, por qué estoy sacando esto y para qué lo hago, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es sacando el rendimiento para ver cuánto me está dando de eficiencia la máquina. Ahora sí. ¿Se entendió? Pero, Auxi, en caso de este ciclo, o sea, sabiendo que producimos, pongámosle 100 joules de trabajo y solo podamos utilizar 32, ¿no sería una gran pérdida de trabajo que estaríamos teniendo para este ciclo? Mayormente no todo lo vas a llegar a aprovechar,
ya la mayoría se van lo que es por el funcionamiento de la misma máquina. Si yo lo quiero ya mejorar, ya tengo que hacer un reacomodo y buscar qué tipo de aparato voy a instalar. Por ejemplo, cuando yo le aumento una etapa de recalentamiento, lo que voy a hacer es aumentar la expansión y aumentar lo que es el rendimiento o la temperatura de ingreso. Entonces, esto va a tener un rendimiento mayor. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo saque, esto va a ser mucho mayor que 32%, puede ser que llegue a un 40%. Pero un rendimiento de esta parte de 0,30 está bien, no está mal. Pero si esto me llega a 0,20, a 0,30, digamos, hay valores que están dentro de los rangos para cada ciclo. Este es un rango aceptable, pero hay otros que no. Que le salga 0,15 de rendimiento, no da. Tu instalación no sirve para nada. Ahora, en base a esto, ustedes lo que van a ver es de acuerdo a lo que vamos a necesitar. Este es solamente lo que se está aprovechando. Eso es lo que me está indicando. Lo mismo vamos a ver en máquinas térmicas. Fíjense que esto lo estamos viendo, pero yo voy a agarrar y les voy a mostrar que es lo mismo. Voy a abrir una máquina térmica para que ustedes se den ejemplo. Aquí tengo varias. Creo que tengo aquí. Ya. Esta MT que ustedes ven acá, ¿se ve? Sí, Ya. Esta MT es la máquina térmica. ¿Y cuál es la máquina térmica para nosotros? Es todo este ciclo que acabamos de resolver, donde está la turbina, la caldera, todo ese redondo que hemos hecho ahorita, representa todo esto. Y todo este trabajo que está realizando es el trabajo neto que está saliendo. Aquí. Y esto es lo que me está dando el trabajo neto. Ahora, se supone que esta caldera tiene que ser alimentada por otro tipo de combustible o otra sustancia que sea mayor el calor para que caliente a este fluido. Entonces aquí va a haber otra fuente, que es la que va a ingresar para calentar a esto. Entonces aquí va a haber otra fuente. Ahí. Y aquí va a tener una temperatura y un calor, que es lo que se va a quemar los combustibles. Aquí va a ser una temperatura de la fuente caliente y un calor de la fuente caliente. Y esto que se está desechando es hacia el ambiente, entonces va a haber también ahí una fuente fría, que no es el mismo fluido que está trabajando, que es otro fluido externo. Porque esto se va a enfriar porque va a pasar otro fluido y a través de la pared va a ser el enfriamiento. Y aquí tengo otra fuente fría. Y fíjense que lo que acabo de dibujar yo es lo mismo que lo que está acá. ¿Sí o no? T sub A sería la fuente caliente, T sub B la fuente fría, Q sub A el calor de la fuente caliente, Q sub B el calor de la fuente fría. Que es lo mismo el calor suministrado que el calor cedido al ambiente, las temperaturas de cada uno de los componentes, y esta es la máquina térmica del ciclo. Y este trabajo es el trabajo neto que acabamos de encontrar. ¿Se entendió? Que todo lo que hemos hecho en grandes dimensiones por cada aparato lo puedo resumir en más pequeño. sí. Perfecto.
Ahora sí, esto lo vamos a ver con el ingeniero, que es un tema muy fácil, que es la segunda ley de la termodinámica, que el ingeniero lo va a explicar el día de mañana, y van a entenderle que es lo más simple y lo más fácil, que en este ejercicio ustedes no se pueden equivocar. Son ejercicios de reemplazo nomás de fórmula. Ahora sí vuelvo al ciclo. Ahora sí. Este sería mi máquina térmica, lo que acabo de realizar. Bien, voy a borrar esto de acá, porque me estoy adelantando un poco. Y listo. Ahí está. ¿Le entendieron a este ejercicio entonces? ¿No hay ninguna duda? Para hacer otro. Sí, Ausi, todo claro. Perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer este otro. Ahora voy a hacer hasta con la gráfica TS, temperatura, entropía. Y aquí incluso vamos a introducir un poco de la segunda ley, que esto es lo que me dice la segunda ley. Que un desorden molecular que sufra una sustancia es equivalente a la diferencial de calor con respecto a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Cuando el calor sea cero, esto va a ser cero. Cero dividido entre cualquier número siempre va a ser cero. Entonces me dice que la variación de entropía es igual a cero. No dice que es cero, solamente me dice que son iguales la entropía de entrada que la de salida. Por eso es que en procesos adiabáticos la entropía de entrada y de salida son iguales, porque se aplica la segunda ley de la termodinámica. En pocas palabras, lo estoy resumiendo todo lo que se va a explicar mañana en simples palabras. Ya van a ver lo que son procesos reversibles y irreversibles, que le va a explicar el ingeniero, y luego le voy a explicar con la parte de ejercicio. Ahora, según este problema, me dice, considere una central eléctrica de vapor que opera en el ciclo Rankine ideal simple. El vapor de agua que ingresa a la turbina es de 3 megapascales y 350 grados centígrados, y el condensador con una presión de 75 kilopascales. Determine la eficiencia térmica del ciclo. Entonces, ¿qué me da? Me da lo que es la presión de entrada que está ingresando a la turbina, 3 megapascales y 350 grados centígrados. Si no se ve, lo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a ponerle a 150. O 200 lo vamos a poner. Ahí está. 3 megapascales, 350. Luego pasa por la turbina y expande y decae la presión. De una presión de 3 megapascales decae a 75 kilopascales. Y si cae la presión en la turbina, como va a expandir, igual va a decaer la temperatura. Y según también va a bajar el título cálido. Ahora, como va a pasar por un condensador, trabaja isobáricamente a la misma presión. Por eso es que 75 kilopascales acá, 75 acá. Hasta que ingresa a la bomba. Y de la bomba lo que va a hacer es elevar la presión 1 a la máxima presión, que sería la presión de la turbina. Porque la caldera trabaja isobáricamente también. Entonces mi presión 2 va a ser igual a la presión 3. Aquí el fluido es incompresible, el volumen específico va a ser el mismo, el 1 que el 2, y como es adiabático, las entropías son iguales. Lo mismo en la turbina. Como la turbina es adiabática, la entropía de entrada es igual a la entropía de salida. S3 es igual a S4. Y en este va a ser la presión 4 igual a la presión 1 porque es isobáricamente trabaja el condensador. ¿Se entendió eso? Sí, son condiciones directas que uno lo puede saber ya de entrada. ¿Se ha entendido, no? Si no se entiende, pregunten nomás. Es preferible que dejen sus dudas acá que en el examen. Todo claro. Perfecto. Ahora sí,
Una vez que ya tengo eso, lo voy a bajar ahora a 100. Ahora, hago lo siguiente. Aquí voy a tener un proceso isobárico porque es un intercambiador de calor. Lo mismo acá un proceso isobárico. Aquí voy a tener un proceso isocórico y isentrópico porque es adiabático. Y lo mismo acá. La turbina es adiabática, entonces voy a tener un proceso isentrópico. Ahora, determino las condiciones de estado de cada uno. Para el estado 1, la sustancia es agua. Tengo la presión de 3 megapascales y la temperatura 3 de 350 grados centígrados. Voy a buscar para 3 megapascales la temperatura de saturación. 3 megapascales, 3000 kilopascales. Para 3000 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura de saturación? Entonces, con 3000 kilopascales, 233,85 es mi temperatura de saturación, lo voy a copiar. Lo copio y lo anoto. Ahí está, 233,85. ¿Cuál es mayor? ¿Temperatura de dato o temperatura de saturación? Temperatura de datos. La temperatura de dato. Si la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, va a ser vapor recalentado. Y al ser vapor recalentado, debo ingresar con la tabla de vapor recalentado con presión y temperatura. Entonces ingreso a la tabla de vapor sobrecalentado con presión de 3 megapascales. Voy a buscar 3 megapascales. Y la temperatura que me está dando. ¿Cuánto es la temperatura que me está dando? 350. Para 350, mi entalpía es 3116,1 y mi entropía es 6,7450. Lo copio esos valores. Mi entalpía 3116,1 y 6,745 kilojoules sobre kilogramo grado, que es la entropía. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Me sigue? Sí. Bien. Ya determiné mi estado 3. Para el estado 4, cuando sale acá, solamente yo aquí tengo presión, que es 75 kilopascales. No me está dando otro valor. ¿Cuál sería el otro valor? Como este es adiabático, las entropías son iguales. S3 es igual al S4. Como ya tengo el S3, entonces ya tengo el S4, que sería 6,745 kilojoules sobre kilogramo. ¿Qué hago entonces? Ingreso con esta presión de 75 y busco el SF y el SG. Entonces, busco para 75 kilopascales de presión para 75 kilopascales. El SF y el SG. El SF, entropía de líquido saturado para 75. 1,2132 kilojoules sobre kilogramo grados Kelvin. Y mi entropía de vapor saturado, 7,4558. Entonces, una vez que ya tengo esos dos valores, ya lo voy a anotar acá. Lo anoto y lo tengo acá. 1,2132 y 7,4548. Agarro y comparo con mi entropía de dato. Mi entropía de dato es mayor que la entropía de líquido saturado, pero menor que la entropía de vapor. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿En qué estado se encontraría entonces si pasa eso? Mezcla. Mezcla, ¿no? Si mi entropía es mayor que la de líquido, pero menor que la de vapor, siempre va a ser mezcla. Y si esto es mezcla, esta es la presión de saturación. Y si esta es la presión de saturación, inmediatamente mi temperatura 4 va a ser la temperatura de saturación. Entonces, para 75 es 91,76 grados centígrados. Lo copio eso. Ahí está, 91,76 grados centígrados. Ahora, con los valores de entropía de líquido saturado y vapor saturado, voy a determinar el título calidad.
que el título calidad es la entropía de vapor, la entropía de datos menos la entropía de líquido saturado sobre la entropía de vapor menos la entropía de líquido saturado. Entonces, el título calidad va a ser igual a 6,745 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin, menos la entropía de líquido saturado, 1,2132 kilojoules sobre kilogramos grado Kelvin, sobre la entropía de vapor, 7,4548 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin, menos 1,2132 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin. Y me dicen si le sale este título calidad, 0,89. Sí, Oxy, sale mismo. Ahora sí. Y una vez que ya tengo esto, determino la entalpía 4, que es la entalpía de líquido saturado más el título calidad por la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido saturado. Ya tengo el título calidad. Entonces me falta la entalpía de líquido saturado y de vapor. Lo determino por tabla. Para 75, mi entalpía de líquido saturado es 384,44 kilojoules sobre kilogramo y mi entalpía de vapor es 2662,4 kilojoules sobre kilogramo. Lo copio esos valores. 384,44 y 2662,4 kilojoules sobre kilogramo. Reemplazo esos valores. Mi entalpía de líquido saturado, 384,44 kilojoules sobre kilogramo, más el título calidad, 0,89, por la entalpía de vapor, 2662,4, menos la entalpía de líquido saturado, 384,44. Y voy a obtener mi entalpía 4, que va a ser 2411,8244 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale ese resultado. Ya, una vez que ya tengo esto, determino ahora el estado siguiente. Ya tengo mi estado 3 y 4. El siguiente estado sería el estado 1. Para el estado 1, que voy a tener lo siguiente. Como trabaja este condensador isobáricamente, la presión va a ser lo mismo. ¿Y cuál es la función del condensador? A ver, fíjense que es como esta burbujita que está acá. ¿Qué va a pasar por acá? ¿Será que pasa vapor o pasa líquido? En ese caso sería de un estado mezcla para transformarlo en un estado líquido, ¿Líquido qué? líquido saturado. Líquido saturado. Siempre del condensador va a salir líquido saturado. Por ejemplo, lo que cuando ocupan condensadores para volver de un estado de vapor a un estado líquido. Entonces eso es lo que me está haciendo el condensador, llevar al estado de líquido saturado. Siempre, no se olviden. Entonces del estado 1 yo voy a tener de datos la presión de 75 y el título calidad 0 porque es líquido saturado. Entonces si es líquido saturado va a ser la misma con la presión, la temperatura 4 es la temperatura 1 que es la temperatura de saturación. 91,76, que lo tenemos acá. Ahí está. Y lo que voy a copiar es que mi H1 va a ser igual al HF, que es 384,44 kilojoules sobre kilogramo. Y lo mismo va a ser mi volumen específico 1 igual al volumen específico del líquido saturado. Entonces, para 75, mi volumen específico de líquido saturado es 0,00137. ¿Sí? Metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, este valor lo voy a copiar. 0,0137 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, para mi estado 2, cuando pase por la bomba, del 1 al 2, ¿qué pasa por la bomba?
Dígame las condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones? No pasa nada si se equivocan. Dígame, sin pena. Correcto, el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2, es el mismo. ¿Qué más? ¿Qué más puede tener? Aumenta la presión. Aumenta la presión. ¿Hasta qué valor? 3 megapascal. Ya. Eso sería el número. Siempre al máximo. ¿De acuerdo? A lo que está en las condiciones finales. Por ejemplo, si hubiera 3 etapas y una presión intermedia, la bomba siempre lo va a llevar a la presión máxima. ¿De acuerdo? Ahora sí. Entonces lo que va a llevar es de la presión inicial, la presión baja, lo sube a la presión más alta. Y el volumen específico sigue siendo el mismo, un proceso isocórico, y las entropías son iguales. Y el trabajo va a ingresar. Entonces, de mi estado 2 voy a tener la presión 3, que es igual a la presión 2, 3 megapascales, y mi volumen específico 1 es igual al volumen específico 2, 0,001037 metros cúbicos sobre kilogramo. Proceso isocórico, y el título de calidad es menor a 0, líquido comprimido. Ahí. Ahora aplicamos los análisis por los aparatos. No aplico balance de masa por una simple razón. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no aplico balance de masa? Si en sistemas, en los aparatos, cuando lo hacíamos por separado, aplicábamos. ¿Por qué ya no acá? Ya, ¿cuál era? Porque no cambia. Porque no cambia, sigue siendo el mismo flujo másico que va a circular. Entonces no hay necesidad, porque yo sé que el flujo másico que va a circular por todas estas etapas es el mismo. El 1 es igual al 2, el 2 es igual al 3 y el 3 es igual al 4. No hay necesidad, por esa razón. Luego aplicamos los balances de energía por cada aparato. El balance de energía de la turbina, aplicamos el balance de energía. Calor menos el trabajo de la turbina es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Cinética y potencial son cero, y como la turbina es adiabática, el calor es cero. Entonces voy a tener menos el trabajo de la turbina, va a ser la entalpía, la variación de entalpía, y esa variación de entalpía es entalpía final menos la entalpía inicial. 4 menos 3. Salida menos entrada. Sale 4, ingresa 3. Ahora, por este negativo, pasa y cambia las posiciones. Multiplica esto y voy a tener que el trabajo de la turbina va a ser la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. H3 menos H4. Entonces voy a tener que el trabajo de la turbina va a ser igual a la entalpía 3, 3116,1 kilojoules sobre kilogramo, menos la entalpía 4, 2411,88. Fíjense. Mi entalpía 4, 384,44, y la entalpía 3, que es 311, 3116. Ahí está. Aquí está. 3 y 4. Para el 3, yo tengo que es 3116, y para la 4 es 2411,82. Ahí está. Ahí está. Y le va a dar que el trabajo de la turbina es 704,28 kilojoules sobre kilogramo. ¿Le sale ese valor?
Ahí está. Luego aplicamos al del condensador, el balance de energía, calor menos el trabajo, variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial, cinética y potencial son cero. Como es un intercambiador de calor, no genera trabajo, esto es igual a cero. Entonces voy a tener que el calor del condensador es igual a la variación de entalpía, que la variación de entalpía es salida menos entrada, H1 menos H4. Fíjense en el condensador. Aquí tengo el H4 y aquí tengo el H1. Salida H1 y H4 de entrada. Entonces, aplico que el calor del condensador es H1 menos H4. H1, ¿cuánto vale? 384,44. 384,44 kilojoules sobre kilogramo menos H4. ¿Y H4 cuánto vale? 2411,82. 2411,82. Y me va a dar que el calor del condensador es de menos 2027,38 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sale eso? Sí, sale eso. Bien. Una vez que ya tengo eso, ¿qué es lo que debo hacer? Aplicar los balances de los otros equipos que faltan. Ya tengo del condensador, ya tengo de la turbina. Me falta el de la bomba y el de la caldera. Aplico balance de energía para la bomba, que va a ser calor menos el trabajo de la bomba, igual a la variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. Cinética y potencial son cero. El calor de la bomba, como es adiabática, va a ser cero. Entonces voy a tener menos el trabajo de la bomba, es igual a la variación de entalpía, y voy a tener que menos el trabajo de la bomba va a ser igual a la entalpía 2 menos la entalpía 1. Entonces, reemplazo el valor, pero por este signo negativo va a cambiar la posición. El trabajo de la bomba va a ser entrada menos salida. H1 menos H2. ¿Qué ingresa? H1 a la bomba y ¿qué sale? H2. Y reemplazo. Para la bomba, mi valor de H1 es dato, pero el trabajo de la bomba no. Entonces aplico que H2 va a ser igual al H1 menos el trabajo de la bomba. Esto que está con negativo pasa con positivo y esto que está con positivo pasa con negativo. Para eso necesito determinar ese trabajo de la bomba. Y el trabajo de la bomba solamente tiene, el único que tiene una función específica para determinarla, que el trabajo de la bomba es igual a menos el volumen específico por la diferencia de presión. Presión de salida menos la presión de entrada. Presión 2 menos presión 1. Como el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2, cualquiera de los dos da lo mismo. Entonces el trabajo de la bomba va a ser igual a menos 0,001037 metros cúbicos sobre kilogramos por la diferencia de presión, los 3000 kilopascales menos los 75 kilopascales. Y me va a dar que el trabajo de la bomba es igual a menos 3,033 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale ese valor, Teo. Y una vez que ya está ese valor, lo que van a hacer es reemplazarlo. Fíjense que aquí ya no le coloco menos por menos, se vuelve más. 3,033 kilojoules sobre kilogramos y me va a dar que H2 vale 387,47 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si les sale ese valor.
Sale ese valor. Bien. Ahora, ya tengo mi H2 entonces. Ya tengo todas las entalpías que me faltaban. Ahora hago el balance de energía para la caldera. Sería el último aparato. El calor de la caldera menos el trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Cinética potencial van a ser 0. Y como es un intercambiador de calor, no genera trabajo. Entonces el calor de la caldera va a ser igual a la variación de entalpía. Y el calor de la caldera va a ser, la variación de entalpía es salida menos entrada. Sale 3, ingresa 2. Fíjense. Sale 3, pero ingresa 2. Ingresa 2 a la caldera, pero sale 3. Y voy a tener H3 menos H2. Reemplazo. Mi valor de la entalpía 3 es 3116.1 kJ sobre kilogramo, menos la entalpía 2, 387,47 kJ sobre kilogramo. Fíjense. Mi H2 lo acabo de encontrar. Que es este valor que está acá. 387.47. Y mi H3 lo tengo de tabla de datos. Mi H3 es 3116,1. Ahí está. Reemplazo y el calor de la caldera va a ser igual a 2728,63 kJ sobre kilogramo. Me dicen si les sale ese valor. Sí sale ese valor, Ausi. Bien. Y una vez que ya tengo esto, puedo determinar el trabajo neto para poder luego determinar si cumple o no cumple lo que acabo de sacar, si lo puedo demostrar que está bien, y luego el rendimiento. Para el trabajo neto lo puedo determinar en función de los calores o en función del trabajo. El trabajo neto es igual al calor de la caldera menos el calor del condensador, o es igual al trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Trabajo de la turbina 704,28 kJ sobre kilogramo, menos el trabajo de la bomba sería 3,033 kJ sobre kilogramo. Y le va a dar que el trabajo neto es 701,25 kJ sobre kilogramo. Si aplico con los calores, me tiene que ser lo mismo. 2728,63 menos 2027,38. Y le va a dar el mismo valor, 701,25 kJ sobre kilogramo. ¿Me dicen si le sale ese valor? ¿Le sale? Sí, sale ese valor. Bien. Y luego veo la eficiencia del sistema, que es el rendimiento, ¿no? Que es 1 menos el calor de la caldera, diré del condensador sobre el calor. Recording stopped. Lo voy a volver a grabar. Recording in progress. Ahora, la eficiencia del sistema, lo que es el rendimiento 1 menos el calor del condensador sobre el calor de la caldera. Va a ser 1 menos 2027,38, que es el calor del condensador, sobre el calor de la caldera, 2728,63.
y el rendimiento, la eficiencia va a ser 0.25. Lo mismo hago con el trabajo neto, que ya lo tengo acá, si quiero también, sobre el calor de la caldera, 701.25, que es el trabajo neto, sobre el calor de la caldera, 2728.63. Y me va a dar que es 0.65. Y para la prueba, aplico la sumatoria del trabajo de la turbina más el trabajo del condensador es igual al trabajo de la bomba más el trabajo de la caldera, más el calor de la caldera. 704,28, que es el trabajo de la turbina, más el calor del condensador, 2027.38, va a ser igual al trabajo. Recording stopped. Ya. Va a ser igual al trabajo de la bomba, 3,033 kilojoules el kilogramo, más el calor de la caldera, 2728,63. Y le va a dar el mismo valor, 2731,66, que es lo mismo que sale. Me dicen si le sale el mismo valor. Sí, ingeniero. Ingeniero, esta prueba es para ver si está bien el ejercicio resuelto, ¿no? Correcto. No es que lo tiene Ah, que, solamente lo hago yo para que demostrarle que lo que acabo de hacer está bien. sí o sí tiene que cuadrar, ¿no? Tiene que cuadrar. Si no les cuadra, es porque han sacado mal sus datos, se han equivocado. ¿De acuerdo? Eso es solamente una demostración, es la prueba, por eso le puse prueba, nada más. No es ¿En las necesario. decimales, en las ¿Sí? decimales puede variar? Puede variar los últimos decimales, como vemos acá. Aquí apareció un 3 más. Puede variar, no pasa nada. Pero los números enteros no pueden variar. ¿De acuerdo? Sí. Ingeniero, una pregunta. Estos ejercicios son más largos y estos son para el segundo parcial, ¿no? Correcto, son para el segundo parcial. Yo creo que dos, tres no hará, ¿no? De esto le voy a tomar uno, digamos, ya con el ingeniero vamos a ver cuál. Y, Ah, bien, bien. y de máquina de refrigeración. Dos en sí van a ser. Uno de esto y otro del otro. ¿Y para el primer parcial, ingeniero? Todo lo que es sistema cerrado que hemos visto, ni siquiera sistema abierto. Sustancia, Solamente sistema sistema, cerrado. sistema cerrado, sustancia pura, gases ideales y gases reales y presiones, esos 5. Sistema ¿Cuántas cerrado, preguntas más? yo creo que van a ser unos 4 ejercicios. Mm, listo, ingeniero. Aún no hay fecha, ¿no? Exacta. En sí, el día de mañana vamos a pasar con el ingeniero y el sábado, yo estoy pensando tomarles el día martes, el primer examen, que sería solamente la primera parte, hasta sistema cerrado. De todo lo que iniciamos hasta sistema cerrado. Ya luego la segunda parte sería sistema abierto, los aparatos que acabamos de ver la anterior semana, y esto que estamos viendo hoy día y lo que va a avanzar el ingeniero. ¿Está bien? Sí, para la siguiente semana, el martes, el examen del primero y el segundo para la subsiguiente Claro. semana, ¿no? Correcto. Así Estaría bien, Oxi, ingeniero. ¿Sí? y este sábado entonces vamos a tener ayudantía. Este sábado Sí, por vamos favor. a pasar con el Inge, con el ingeniero, va a pasar, Ah, ya, ok. para terminar todo lo que es la parte teórica. Y lo que me faltaría, solamente explicarles la segunda ley, que la van a entender rapidísimo, que es el más simple. Lo que más cuesta es esto, lo que están viendo. Después ya lo demás es fácil. Lo Hasta que aquí pregunto el compañero, ingeniero, es que preguntamos si vamos a tener algunas asignaturas para el primer parcial. ya Eso justo le quería preguntar. podría ser el domingo. ¿Pueden el domingo? Sí. Sí, ingeniero. Sí, sí, se puede. ¿Domingo a las 7 Sí, de la sí, noche? sí, ingeniero. Está perfecto. Toda la mañana, Por mí está perfecto. toda la mañana, si es posible. Está bien. Ingeniero, ¿no puede mandar un PDF ¿De los ejercicios? Sí. no Bien. de lo que más se usa en la Formulario.
en los formularios, porque hasta que uno busca, hace una hoja, Ya, por le voy a favor. pasar formulario de sistema abierto y demás, y se lo voy a pasar los ejercicios en PDF para que lo tengan, para que vayan repasando. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Le voy a Gracias, subir Tem. un ejercicio Gracias. de tarea, Lo que dije. de nada. Le voy a subir unos ejercicios de tarea que más o menos similares a lo que le vamos a preguntar con el ingeniero. ¿Ya? Estaría bien, gracias. Listo, listo. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿O ninguna? ¿No hay ninguna duda? ¿Seguro? Hay tantas dudas que mejor en la ayudantía y en esa que usted va a mandar, parecía las preguntas que nos va a preguntar porque es harto. Le voy a Sí, pasar entonces el ejercicio que le voy a sí, yo subir. no estoy concentrado en el primer parcial. Lo voy a hacer tanto del primero como del segundo, le voy a subir el ejercicio para que resuelva, similares. Y ahí el sábado, el domingo iré, me preguntan las dudas que tuvieron para resolver. ¿Te parece? Sí, excelente. Sí, bueno. Perfecto. Bien, perfecto entonces. Ahorita entonces le voy a mostrar, hasta aquí sería por hoy día, qué es lo que me falta explicarle. Esto, ciclo de refrigeración, que se aplica lo mismo, las mismas condiciones sacamos de estado, todo similar. Lo que cambia es la diferencia del ciclo, el sentido y los aparatos. Igual lo vamos a hacer, eso lo vamos a hacer la próxima semana, después del examen el día miércoles vamos a avanzar esto, ¿ya? Y lo que me falta y lo que le voy a explicar el ingeniero, que son las máquinas térmicas, estos ejercicios, que solamente se aplican fórmulas de rendimiento, ya sea con calor o ya sea con temperatura, y se aplica la segunda ley, que es esto. Nada más, fíjense que es corto, es un corto, no le va a tomar tiempo resolver esto. En máquinas térmicas, todo esto es lo que se va a ver, por si acaso. Voy a mostrar para que ustedes vayan viendo lo que les voy a enseñar. Fíjense, son cortitos, no son largos. Ni 10 minutos ni 15 minutos van a tardar en esto. Este es lo mismo por si acaso que esto de acá. Fíjense que este es lo mismo que está acá, pero con otra letra más grande. En serie y en paralelo. Una máquina térmica en serie, se aplica esto y ahí termina. No son largos, son más cortos. Es como si tuviera aquí un ciclo y aquí tuviera otro ciclo, son dos ciclos. Cuando coloco dos ciclos térmicos en serie, ¿qué pasa? Eso es lo que tengo que hacer. Y en paralelo también. Eso es el avance de la materia completo. Entonces yo creo que con esto es suficiente para mí una clase explicarle máquina térmica. Y ciclo de refrigeración lo pudiera terminar hoy día, pero no lo quiero sobrecargar, porque tampoco quiero que de aquí se olviden lo que acabo de explicar. ¿Hasta qué tema dijo el primer parcial? Ciclo cerrado. Hasta sistema cerrado. Desde donde iniciamos hasta sistema cerrado, primer parcial. Segundo, sistema abierto, hasta donde terminemos de avanzar, que es la segunda ley. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Auxiliar, ¿será que lo puedes subir la tabla de conversiones del libro de termodinámica de la 8ª edición? Por favor. ¿No lo subí en el libro? Creo que lo había subido. Creo que no, porque no lo he pillado hasta ahorita. O sea, Ingeniero, eso solamente hay todos los videos y no hay ni un PDF. por ya. favor. Te lo voy a mandar entonces, si no, al WhatsApp, porque todos están en el WhatsApp, ¿verdad? Sí, mejor. Ya, Gracias. se enviará al WhatsApp entonces. Listo, entonces. Eso sería por hoy día. Para la última asistencia visual, enciendan su cámara, por favor.
Le voy a poner de trabajo de práctico ahí para que me lo suba. Los ejercicios similares a lo que van a hacer el examen, para que ustedes ya practiquen. El sábado me preguntan las dudas que tuvieron, irá el domingo y ya despejamos todo. ¿Listo? Auxiliar, disculpe, estoy en computadora, por eso no puedo prender la cámara. No tengo cámara en computadora. Perdón. No pasa nada. Ya todos se anotaron el chat del Zoom, ¿cierto? Sí, Sí, sí. Bueno, eso sería todo entonces por hoy día. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hola, dije. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.